Muy buenas tardes. Bienvenidos presencialmente al espacio AOA, a su espacio. En esta oportunidad nos convoca esta charla sobre la nueva ley de copropiedad inmobiliaria. Como muchos de ustedes saben, el 13 de abril de este año se publicó en el Diario Oficial el texto de la ley 21.442, en donde se aprueba la nueva ley de copropiedad inmobiliaria. Esta ley se inició su tramitación el año 2017 mediante un mensaje presidencial cuyo propósito fue innovar respecto de diversos aspectos que regulan la copropiedad inmobiliaria y que principalmente abordó tres ámbitos. El primero abordó la regulación de aspectos asociados a la administración, respecto también a la regulación sobre temas urbanos y constructivos, y también aspectos formales de orden y estructura de la propia ley. En la presente charla, que estamos desarrollando como asociación y como parte del comité normativo, buscamos relevar los principales cambios en este sistema de copropiedad inmobiliaria y que afectan directamente el desarrollo y el diseño de nuestros proyectos de arquitectura, como también los procesos de tramitación de los mismos y aspectos que son necesarios conocer en la administración de los condominios, principalmente referido a los quórum, de esta nueva forma de habitar en comunidad. La presentación estará a cargo de dos grandes expertos, nuestro gran y conocido amigo de la casa, José Ramón Ugarte, ex vicepresidente de la AOA, y quien dirigía hace muy pocos días el comité normativo, al cual me lo ha delegado cariñosamente, y Marcela Rivas, abogada, es asesora del comité normativo de la AOA, con una vasta experiencia profesional en el ámbito público y privado en materia de legislación urbana y procedimiento administrativo. Después de la presentación de ambos, cerraremos la charla con preguntas del auditorio presente, pudiendo en todo caso hacer llegar sus consultas al comité normativo, al correo normativa@aoa.cl. Precisamente porque uno de los objetivos también de la charla es que podamos elaborar un documento complementario que haremos llegar al Ministerio de Vivienda y Urbanismo para su consideración y particularmente para la pronta dictación de instructivos y reglamentos que permitan resolver aquellos aspectos que la ley ha delegado en el Ministerio de Vivienda a través de su Secretaría Ejecutiva, principalmente la dictación de instructivos y reglamentos. Sin más introducción, dejo con ustedes primero a José Ramón y posteriormente a Marcela Rivas. ¿Aló? Bueno, yo voy a hacer un preámbulo explicando un poquito algunas cosas de conceptos que nos lleven a entender de qué se trata una ley de copropiedad inmobiliaria. Y si entendemos bien el sentido de la ley y cuáles son los objetivos que tiene, las cosas que intenta resolver con sus reglas, después es más fácil examinar la ley actual, la nueva ley, y ver qué fortalezas y debilidades tiene y cuáles son los problemas variados que a mi juicio va a generar en la actividad que desarrollamos los arquitectos, y tanto como en la elaboración de proyectos como en el papel de los directores de obras municipales, que son los que hacen la parte de las autorizaciones públicas que requieren la copropiedad inmobiliaria. Y en ese sentido me parece a mí que una forma de explicar en qué consiste una ley de copropiedad inmobiliaria es remitirnos a lo que es la historia nuestra, chilena, respecto de cómo nació esta ley. Ustedes pueden ver ahí un estudio del año 35 que lo desarrolló para obtener su título de abogado el papá de Cristiano Undurraga, en el que hizo un recorrido, un estudio bastante extenso y minucioso respecto de lo que era lo que se llamaba la venta por piso o la posibilidad de vender un edificio a distintas personas. Hizo un recorrido de la legislación europea de la época, que ya lleva un par de décadas por lo menos,
con legislación sobre esta materia, y en Chile no había nada. Entonces todo lo que se construía en edificios en los centros de las principales ciudades tenían que ser de un solo propietario nomás, o de un banco, de una caja, o de una persona natural o de una empresa, y arrendarlo, porque no había ninguna opción de que concurrieran distintos propietarios a eso. Entonces, a raíz de ese trabajo, fue muy bien recogido en el Congreso. Primera vez que se hace un estudio concienzudo sobre esta materia. Y en el año 87, en el gobierno de Arturo Alessandri, entonces se dictó la ley que muchos de ustedes conocen, especialmente los que tenemos allá algunos años, la 6071, la ley cuyo objetivo era, dispone que los diversos pisos de un edificio y los departamentos en que se vivía cada piso podrán pertenecer a distintos propietarios. Ese es el objetivo de la ley, ni más ni menos que eso. Esa ley 6071 tuvo un recorrido largo. En el año 63, parte de esa ley fue recogida básicamente por nuestros colegas del Ministerio de Obras Públicas. No existía todavía el 63 el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Por lo tanto, lo que se conocía como Ley General de Construcciones y Urbanización la administraba o la actualizaba el Ministerio de Obras Públicas. Y parte de eso, entonces, no más allá de 5 o 6 artículos, se incorporaron en el DFL 880 del 63, que era la antecesora de la actual ley. En el año 75, cuando se dictó la que conocemos hoy como Ley General de Urbanismo y Construcciones, que es una actualización de la versión anterior, se incorporó también como un párrafo con los artículos 110 al 115, que muchos de nosotros nos tocó aplicar en proyectos, dentro del título 3 de la construcción, ¿no? La verdad es que no pega mucho el de la construcción con meter en unos artículos sobre copropiedad inmobiliaria, pero se estimó que por razones prácticas, a lo mejor Villa tuvo algo que ver en eso también, era bueno que quedaran en un mismo texto, en un mismo librito. No existía internet ni mucho menos, aparte de las reglas de construcción de los proyectos, lo que se refería a la copropiedad inmobiliaria y cómo tenían que hacerse los planos y cosas prácticas de esa naturaleza. Y eso hasta el año 97. El año 97, ya en democracia, ya con el Congreso en funcionamiento, por iniciativa del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, de algunos colegas nuestros, especialmente Jaime Silva, Arancilla, cuando él tuvo cargo de la División de Desarrollo Urbano, y también como asesor en este tipo de materias de los distintos ministros en la década del 90. Se le ocurrió que era una buena idea reemplazar la ley 6071 por una ley nueva, que fue la 19.537. Y la particularidad que tuvo esa ley era que aquellas cosas muy sencillas y muy prácticas que tenían que ver con los planos de los condominios que había recogido la ley del MOP y después la primera versión de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, fue ampliada en forma importante y incorporó las materias que ustedes ven, al menos en esos 4 artículos, que no son materias de copropiedad inmobiliaria, sino que es una mezcla entre cosas de copropiedad inmobiliaria con cosas de urbanismo y construcciones. Determinó cuál podía ser la localización de los condominios solamente en las áreas urbanas, y en el área rural nada más que a través del 55, o sea, lo que no se tramita a través del 55 no podía acogerse a copropiedad inmobiliaria. Después citaba algunas cosas que un poquito fuera de contexto, diría yo, no sé, como el artículo 9, por ejemplo, decir todo condominio deberá cumplir con lo previsto en los artículos, una serie de artículos de la Ley General de Urbanismo y Construcciones. Nunca he entendido mucho yo por qué el hecho de que una construcción con varios propietarios tenga que cumplir reglas distintas que la misma construcción cuando es de un propietario. Las reglas se aplican a las construcciones y a los usuarios de las construcciones. Da lo mismo si un propietario 2 o 50. La forma de vivir y de habitar es exactamente la misma. Pero bueno, en su momento a Jaime Silva le pareció que era necesario hacer este link
y lo incorporó en la ley 19.537. Lo repite después en el artículo 10, para recogerse al régimen de copropiedad inmobiliaria, todo condominio deberá cumplir con las normas exigidas esta ley y sus reglamentos por la Ley General de Urbanismo y Construcciones, por la Ordenanza General, obvio, pues, cualquier construcción tiene que cumplir con esas cosas y además con la Constitución y además con otra serie de leyes. No hace falta que en cada ley vaya nombrando todo lo que tiene que cumplir una construcción. Y después en el artículo 38 hace un link ahí con lo que también con lo que ya decía la Ley General de Urbanismo y Construcciones respecto de los plazos de tramitación, que son los mismos que para cualquier otra construcción. Ese texto se mantuvo prácticamente sin ningún cambio hasta el 2013 en el gobierno de Piñera I, en que se dictó la ley 20.703, que trató sobre distintas cosas. Me tocó participar a mí en la elaboración de esa ley y en su discusión parlamentaria, y se hizo un reordenamiento. Sacamos de la ley 19.537 aquellas menciones innecesarias respecto de la Ley General de Urbanismo y Construcciones. Se sacaron todas ellas, menos una, que es la exigencia de estacionamientos para las viviendas sociales, por una razón un poquito pedestre, que el senador, en ese entonces diputado, Carlos Montes, actual ministro, era el que en 2006 había incorporado en la 19.537 la obligación de que las viviendas sociales tuvieran que tener al menos un estacionamiento cada 2 viviendas. Y según él, yo le dije, primero, eso es una materia que debiera estar en los planos reguladores. Desde esa época ya lo vengo conversando con Carlos Montes, porque Chile es muy diverso y el tema de ubicar los autos no es algo que homogéneamente se pueda desarrollar como es el efecto que tiene una ley que es de alcance nacional. Y si no están los planos reguladores, supletoriamente podría la ordenanza general, que es un decreto que se puede ir adaptando en el tiempo, ir dando instrucciones sobre esta materia, pero no una ley. Una ley es una cuestión que la sanciona el Congreso, se aprueba homogéneamente a nivel nacional. Entonces no parece ser el mejor vehículo para transmitir algo o poner una regla sobre los estacionamientos. Carlos, según él, hasta el día de hoy tiene la misma idea de que si estas cosas no se ponen en la ley, no se cumplen. Yo creo que está equivocado, pero tiene metido eso y es una de las razones por las cuales la nueva ley, creo yo, tiene tantas cuestiones de urbanismo y de construcciones metidas en una ley cuyo único objeto es lo que decía la ley original: permitir que una construcción pueda ser de distintos propietarios y no solo de uno. En la misma ley 20.703 hicimos algunos links ahí con la ordenanza general en lo que tiene que ver con los plazos de tramitación, la posibilidad de que, no la posibilidad, sino que el sistema de que las actas de observaciones también rigieran para la tramitación de las copropiedades inmobiliarias, cosas de ese tipo, prácticas. Y también se facultó a la División de Desarrollo Urbano del MIMBU para que las circulares que ellos normalmente ya emitían respecto a la aplicación de la ley general, como esta es la 19.537 es otra ley, también habilitarlos para que respecto de esa ley puedan impartir las mismas instrucciones, como lo han hecho o lo hacían desde entonces. La nueva ley, la 21.442, que es la que nos convoca hoy día, volvió atrás, nuevamente mezcló materias de copropiedad con materias de urbanismo y de proyectos de arquitectura. Creo yo que generando confusión en muchos casos. Hay una distinción que nosotros la resolvimos después del trabajo que se hizo con el Ministerio de Vivienda y varios gremios en el año 2001, con la modificación grande que se hizo de la ordenanza en la época. Era incorporar en la ordenanza el concepto de edificaciones colectivas. Alguna vez ustedes me habrán escuchado que hasta antes del 2001 las reglas que tenían que cumplir los edificios solo se aplicaban cuando esos edificios se acogían a copropiedad inmobiliaria. Al revés, si uno construía un edificio que no se iba a acoger a copropiedad inmobiliaria,
edificios corporativos, ya que estamos hablando del 2001, ya existían muchos edificios corporativos de una sola empresa en Chile. En la ordenanza general no tenían ninguna regla, hasta el 2001, porque las reglas sobre las escaleras, sobre los pasillos, sobre las vías de evacuación, que no eran más de 3 artículos de la ordenanza, se aplicaban solamente respecto de proyectos acogidos a copropiedad inmobiliaria. Para el resto de los edificios, nada. Eso se transformó en 2001, entonces se llevó toda esa y se completó de forma muy importante. Se generaron capítulos completos, como el capítulo del 4.2 de las vías de evacuación, por ejemplo, que la normativa chilena no existía el año 2001, ya en Europa hace 80 años que tenían normativas sobre eso. Se ordenó entonces en función de edificaciones colectivas, con lo cual da exactamente lo mismo de que esa edificación colectiva fuera de un solo propietario o fuera de múltiples propietarios. Igual las edificaciones colectivas están habitadas por personas que tienen el mismo comportamiento, se mueven por los mismos pasillos, entran por los mismos accesos, entonces no tiene ninguna importancia desde ese punto de vista el que sea un solo dueño o sean múltiples dueños los que están habitando, o que sean arrendatarios, o que sean el hermano del dueño, da lo mismo. No es problema, la forma de habitar y de regular una correcta manera de funcionar de las construcciones tiene que ver con los usuarios de las construcciones y no con el régimen de propiedad. Algunas cosas que las podemos repasar al final, me imagino yo que la mayoría de las preguntas van a ser por cosas que directamente nos afectan a los arquitectos. Algunas de ellas que están enumeradas aquí y que Marcela después va a tratar con bastante más detalle en su presentación. Por ejemplo, la redacción de la ley actual se confunde, a mi juicio. Hay que pensar que en la elaboración de la ley en el Ministerio de Vivienda tuvo casi nula participación de arquitectos. Fue liderada por abogados, asesores de los distintos, tanto del ministro Monker primero y del ministro Ward después. Abogados que no tienen experiencia ni en elaborar planos de copropiedad inmobiliaria o reglamentos de copropiedad inmobiliaria, menos de tramitar eso para obtener las autorizaciones que corresponde, y tampoco respecto de cómo funcionan las construcciones y sus usuarios en esta materia. Se metieron en problemas ahí en el sentido de cuáles son las normas que deben tenerse a la vista para analizar un proyecto que se acoge a copropiedad inmobiliaria. Establecen 2 diferencias ahí. Solo en un caso aplica lo que es la regla general hoy día que está establecida en la ordenanza, de que son las normas vigentes al momento de que se ingresa una solicitud las que deben tenerse a la vista para la evaluación de esa solicitud que se presentó. Y no normas que van saliendo después con el tiempo, para lo cual el proyecto obviamente no está preparado. En la misma ley también se cambia el concepto de urbanización. El concepto de urbanización hasta ahora era respecto de bienes nacionales de uso público o terrenos o fajas de terreno que estaban destinadas a convertirse en bienes nacionales de uso público. Ese era el concepto de urbanización hasta ahora. En esta ley se incorpora el concepto de urbanización hacia el interior de los terrenos, en lo que son la vialidad interna de los condominios, con varias cosas medias vagas ahí respecto de esa vialidad, en qué casos se tiene que convertir en bienes nacionales de uso público y en qué casos no. Generando, ahí después podemos analizar más en detalle la cantidad de problemas que se generan. Después se mandata en la misma ley a la ordenanza general para fijar el tamaño máximo de terreno de los condominios. En la tramitación de la ley originalmente los diputados, varios de ellos pensaban que era bueno poner al tiro el límite de superficie que podían tener los condominios. Se dejó delegada en la ley. Como ustedes pueden ver, no son materias que tengan que ver con que un edificio pueda ser de distintos propietarios. Estas cuestiones son claramente de la Ley General de Urbanismo y Construcciones y no de una ley de copropiedad. Después se mete también el tema sobre la trama vial, en que dice que dividirá el condominio en sectores. Junto con decir que dividirá el condominio en sectores, dice que
esa vialidad tiene que pasar a ser bien nacional de uso público, y si pasa a ser bien nacional de uso público ya no se trata de sectores, sino que se va a tratar de lotes independientes, separados por un bien nacional de uso público, y por lo tanto condominios independientes. No son sectores de un mismo condominio, sino que va a ser condominio 1 y condominio 2. Todos esos enredos están metidos en el texto de la ley. Junto con eso, un artículo faculta a los directores de obras municipales para autorizar que condominios no se dividan en caso que tengan una superficie mayor que la que va a dictar la ordenanza durante el próximo año. Otra cosa que me llama la atención de que no lo haya recogido el entonces senador Monte, que lo conversamos muchas veces sobre los estacionamientos, en que la ley, la 19.537, el año 2013, dentro de las modificaciones que se hizo, ya que él no quiso quitar de la ley la exigencia de estacionamiento, entonces le pusimos un inciso que decía que en determinados casos, esto está copiado de la 19.537, cuando se trata de proyectos emplazados en lugares no aptos para las circulaciones de vehículos, cerros de Valparaíso, o proyectos asociados a transporte público, proyectos que están al borde del metro, cosas de ese tipo, o ferrocarriles urbanos, que no corriera esa exigencia. Eso que está en la 19.537 en esta ley no lo recogió. Entonces ya no hay ni una opción. La ley dice, subió el estándar a un estacionamiento por vivienda a partir del 1 de enero próximo. Y dice que en todo caso que da alguna flexibilidad en eso, pero en todo caso, en ningún caso, ni con autorización del DOM se puede rebajar el estándar a menos de un estacionamiento cada 2 viviendas, que era lo que tenía la 19.537. Ahí da lo mismo que si está en un cerro o está al borde del metro, en alguna parte, o está en un caso que es típico, no solo en Chile, en todas partes, es de convertir un edificio que no está acogido a copropiedad, un edificio antiguo en los cascos centrales, para convertirlo en departamentos y poder venderlo por parte, o en oficinas y poder venderla por oficina. Casos en que obviamente no es posible construir subterráneos con estacionamiento, o el primer piso, o lo que sea, de un edificio céntrico, no se puede. Entonces, ¿por qué bloquear esa cosa que en Europa existe hace tantos años, que es tan evidente, que se suma al bloqueo que hicieron hace un tiempo atrás también el Ministerio respecto de que los estacionamientos podían, ¿se acuerdan ustedes?, ponerse en un terreno aledaño a una cierta distancia, justamente para resolver esto? Si no lo puedo resolver en el terreno propio porque tengo una construcción que no es capaz de aguantar meterle, bueno, pero hay otro que está a 1,5 cuadras en que sí lo podría hacer, o sumarme a otro proyecto que está en construcción y un piso de estacionamiento, amarrarlo con el proyecto mío. Bueno, esas cosas el Ministerio las bloqueó y estableció mediante circulares, sin mayor ligazón legal, a mi juicio, de que para las copropiedades no era aplicable esa posibilidad de tener los estacionamientos en un terreno distinto que el de la copropiedad. Cosa que me parece a mí que incluso jurídicamente está mal, pero así lo dijeron y por lo tanto que se bloqueó, y no se pueden acoger a copropiedad edificios antiguos que no puedan tener los estacionamientos dentro del mismo terreno. Y junto con eso, otra cosa que rigidiza los proyectos también, que es la prohibición de acceso por servidumbre y la distancia peatonal máxima de los 400 metros. También lo conversamos con el actual ministro, de que deje esas cosas por último para la ordenanza, para irlas administrando e irse adaptando a las distintas situaciones que existen. Hay terrenos interiores, muchos terrenos interiores que no dan a vialidad pública, en los cuales no se va a poder hacer condominio porque requieren que el terreno o los terrenos que sí dan a la vialidad pública tengan que o subdividirse para generar una especie de cachimba con el terreno interior, o urbanizarse y hacer una vialidad pública para que el terreno interior enfrente a una vialidad pública. Bueno, eso en muchos casos no se puede hacer, porque el vecino no quiere o porque no se puede. Olvídense la cantidad de casuística que hay sobre esto. Entonces la prohibición de acceso por servidumbre mató a lo que son los terrenos interiores. La distancia peatonal máxima también tiene varios efectos que no es del caso que entremos ahora a verlos en detalle. Y
Y otra cosa que también indirectamente nos afecta a nosotros los arquitectos es que algunas cosas que habla sobre los condominios tipo B, que inventaron una figura que le llaman potencial edificatorio remanente, que es decir, que desde el máximo que el plan regulador permite construir en un terreno grande, si es que en mi proyecto yo apruebo un permiso que parte de la constructibilidad, de la ocupación de suelo, de la altura, qué sé yo, es la que apruebo en un permiso de edificación, entonces todo el saldo que teóricamente me queda disponible para ocupar dentro del mismo terreno, que hasta el día de hoy era manejado a nivel del proyecto, del conjunto en el terreno, aquí se enredaron de nuevo porque no había un arquitecto explicándole cuestiones tan básicas como la que estamos hablando, se enredaron y dijeron que el potencial edificatorio remanente tenía que repartirse igualitariamente entre los sitios del condominio tipo B, una cuestión homogénea. Y no podían agruparse en una parte, en fin, mil figuras, rigideces que uno no entiende muy bien, salvo por desconocimiento, el que hayan tomado esas decisiones. Como le digo, no son todas, pero me parece a mí que son las cosas más directamente relacionadas con nosotros, y en la presentación de Marcela viene bastante más detallado que esto, cada una de ellas, y me imagino yo que al final vamos a tratar de dejar un tiempo suficiente para responder consultas y ahondar en las cosas que a ustedes les parezca más interesante. Muchas gracias. Mientras instalamos la presentación de Marcela, comentarles que durante el proceso de la tramitación de la ley de copropiedad inmobiliaria, efectivamente el Comité Normativo de la OA y el directorio, digamos, estuvo presente enviando nuestras observaciones tanto a la ley al Congreso como también al Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Solo decir que parcialmente nos escucharon, podría haber sido peor, porque efectivamente la ley contemplaba y establecía aspectos mucho más precisos, por ejemplo, la superficie predial, no la delegaba en la ordenanza general como ahora lo que sucede, delegó algunas materias, algunas obviamente, como bien dice José Ramón, que nos hubiese gustado también que no aparecieran como por ley, pero solamente como manifestar que el trabajo se hizo, se trató efectivamente de revertir un poco este aspecto de normas urbanísticas en la ley de copropiedad. Logramos algo, poquito, pero se vio después en el proyecto ya definitivo. Marcela. A ver, voy los tópicos principales que se van a tratar son estos 6 definiciones: emplazamiento, administración someramente, exigencias urbanas y de construcción, que es el famoso título 10 que tantos dolores de cabeza ya está causando, viviendas sociales y de las facultades del DOM, que también es un tema sumamente relevante para estos efectos. La ley parte con definiciones. En general, no innovó mucho respecto de la 19.537. Ustedes van a ver que hay párrafos que están copiados textuales. En esta, bueno, había una definición muy somera de bienes de dominio exclusivo, la amplía un poco más, ¿cierto? Se remite a la OGUC en su concepto de unidades susceptibles de independencia funcional, pero tampoco acá hay una gran innovación. En los bienes de dominio común, tiene una muy mala técnica legislativa. Divide el concepto en dos. Una parte en el artículo primero y una parte en el artículo segundo. En el artículo primero lo que hace es, más o menos, es la definición estándar que uno entiende por bienes de dominio común. Y en el artículo segundo lo que hace derechamente es copiar el artículo primero de la antigua norma. En la otra hace un esfuerzo de redacción. En esta copia. Lo que les marqué y que es relevante es que copia lo referente a las terrazas. La frase es igual: terrazas comunes y aquellas que en todo o parte sirvan de techo a la unidad de piso inferior. ¿Por qué esto es importante? Porque la Contraloría General de la República, en 2 informes de auditoría, para ser exacta, la Metropolitana, ha establecido de que yo debo entender que estas terrazas deben contabilizarse
como metros útiles. ¿Ok? Por lo tanto, a mí me cambia completamente la constructibilidad. Es bien complicado. Este es un criterio que partió el año pasado. A alguien en la Contraloría se le ocurrió modificar el criterio, bueno, lo modificaron, ya mandó informe de auditoría que han votado 2 proyectos y entonces es un tema a considerar porque la nueva ley, manteniendo la frase, uno debería entender que la Contraloría va a mantener el criterio, no tendría por qué variarlo. En el artículo primero también se refiere al emplazamiento de los condominios y acá está este famoso parrafito de que los predios rústicos divididos o subdivididos conforme al 3516 no podrán acogerse al régimen de copropiedad regulado por la presente ley. Si bien es cierto que en la antigua ley yo tenía lo mismo que hice la primera parte respecto de que deberían estar conforme al artículo 55, ok, pero yo entendía que si yo tenía un 3516, luego lo subdividía con un 55, podía ser una copropiedad inmobiliaria. Hoy en día, la verdad, surge la duda, porque la prohibición es expresa y no estaba en la antigua norma. A ver, desde el punto de vista jurídico, yo entiendo que si yo luego lo subdivido por un 55, no me deberían prohibir, pero lamentablemente esto va a quedar al criterio de la Secretaría Ejecutiva de Condominios. Por lo tanto, aún no sabemos qué es lo que va a decidir. Aquí tenemos un problema. Siguiendo ya con la norma y yéndonos al reglamento de copropiedad, esto lo recogí muy someramente, solamente para señalar, tal como también dijo José Ramón, que la tramitación del reglamento no va a cambiar. Las 2 leyes son bastante similares en su redacción, se sigue el mismo sistema, reduzco a escritura pública el reglamento de copropiedad, lo inscribo en el conservador, tomo el certificado, lo llevo a la dirección de obra junto con los otros antecedentes, me emiten el certificado ahora del artículo 48 antes del artículo 10 y me timbran los planos, es decir, no varió. También voy a hacer una pequeña referencia muy somera a los quórum. No es un tema que directamente los atañe, lo afecta a ustedes, pero cabe señalar esta nueva categoría de Junta Extraordinaria de Mayoría Reforzada. Yo he conversado con algunos administradores de condominios y no han podido hacer ni una asamblea a la fecha. Con estos mínimos es imposible. O sea, modificar un reglamento, imposible. Pero incluso en una asamblea ordinaria con un mínimo de un 33% de los derechos, no hay ninguna posibilidad. En estos edificios grandes, Santiago, Quinta Normal, Estación Central, esto es completamente imposible. Es decir, paralizaron el funcionamiento con esta norma de las copropiedades inmobiliarias. Aquí hay un tema que es bien relevante y es el de las subadministraciones, pero más en la segunda parte que les voy a señalar a continuación de esta. Ustedes verán que el reglamento podrá establecer los derechos de la unidad sobre los bienes comunes del respectivo sector o edificación colectiva. O sea, van a poder regularse de forma distinta y tener 2 subadministraciones. Ahora, ¿cuál es el tema acá? Que la definición de subadministración solamente se refiere a sector. Vamos a asumir que es un error de redacción, porque si no, no puedo explicar si seguramente entre las modificaciones que va a haber que hacer prontamente a esta ley, esta es una de las que van a tener que hacer también. Bueno, se remite a lo que les señalaba, al concepto de edificación colectiva, ¿no es cierto?, que está en la ordenanza, y las instrucciones de aplicación van a tener que señalar además si esta exigencia de constituir subadministraciones va a poder hacerse respecto de edificaciones colectivas o solamente respecto de sectores, tanto si la corrigen como si no la corrigen. El artículo, inciso primero del artículo 24,
también de las subadministraciones, me pone aquí una exigencia en caso de condominios que cuenten con más de 200 unidades con destino habitacional, de constituir subadministraciones. ¿Cierto? Que deben tener un número inferior a 200. Aquí la instrucción va a tener que aclarar si va a regir para las propiedades existentes, lo que sin lugar a duda va a ser una complicación. Pero aquí es donde tenemos para ustedes el mayor problema. Si el condominio está conformado únicamente por una edificación colectiva, no se requerirá la constitución de subadministraciones, pero deberá contemplarse la existencia de ciertos bienes comunes diferenciados que faciliten la circulación de personas y la administración diaria del condominio, tales como accesos al espacio público, recepciones o conserjerías y o ascensores que sirvan a determinados pisos o unidades. El reglamento de la presente ley establecerá los estándares mínimos. Por lo menos aún no es aplicable. Pero ustedes ven la complicación que esto origina, es enorme. Cuando se dicte el reglamento, vamos a ver cuáles son los estándares mínimos que el reglamento va a señalar. Por otra parte, las instrucciones van a tener que decir que entienden por bienes comunes diferenciados. La verdad, a mí no me queda tan claro. Entonces, según esto, yo voy a tener que tener más de un acceso, más de una vía de evacuación, 2 conserjerías. Y si la constitución de subadministraciones además va a regir esta norma para las propiedades existentes. Pero ustedes verán que esto genera un problema enorme. Claro. Pero, bueno, no voy a decir ridiculez, pero lo inapropiado. ¿Qué hago yo en el edificio en que vivo? ¿Tiran una cuerda y entonces nos separan en las conserjerías? O sea, es absurdo. Esto no resiste mayor análisis. Yo espero que sea otra de las materias que se modifique. Pasamos al artículo 55, que es como este y el 59 probablemente sean los más complejos de la norma y por los que se peleó harto. Esta OA peleó harto por el artículo 55, tuvo algunos avances, pero en otros la verdad que no hubo vuelta. En su primera parte, primer inciso, dice: los nuevos condominios deberán respetar la trama vial que, conforme a lo dispuesto en la letra D del 28 cuáter, hubiera establecido el correspondiente IPT. Sabemos que hay muchos IPTs que no se han adaptado todavía al 28 cuáter, por lo tanto, en este caso no lo voy a poder aplicar. Por otra parte, algunos de los que se adaptaron se acogieron a excepciones y, por lo tanto, la trama no es de 200 metros. Si en este caso yo por lo tanto, digamos, es de menos de 200 metros también, para efectos del condominio, yo entiendo que estoy cumpliendo, porque estoy cumpliendo con la trama vial y con la modificación del 28 cuáter. Yo espero que no se entienda distinto. Respecto del inciso segundo del artículo 55, si el referido instrumento no se hubiera adaptado, sabemos que hay bastantes casos, y en el predio que se emplazaría un nuevo condominio tiene una superficie total superior a la que establezca la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, dependiendo del tipo de proyecto y o su emplazamiento, serán aplicables normas supletorias. En estas normas supletorias, la letra A se refiere a que el proyecto de nuevo condominio deberá incorporar una trama vial que contemple, en primer lugar, la extensión de vías públicas existentes en el entorno. Entorno, según la Real Academia, se refiere a proximidad, no a inmediatez. A mí la verdad que ese concepto me merece muchísima duda. Y si ello no fuera factible, la proyección de nuevas circulaciones destinadas al uso público, dividiendo el condominio en sectores cuya superficie sea igual o inferior a la que establezca la referida ordenanza para este tipo de proyectos de emplazamiento. O sea, es una norma complicada de cumplimiento, pero además me parece a mí que le falta exactitud, además de todo. Sobre este punto, como ya se dijo, como en muchos casos no se va a poder aplicar el IPT modificado por el 28 cuáter. Aún no se ha realizado tampoco la modificación de la ordenanza. Esa modificación va a ser previa consulta, así que todavía tenemos para rato para que se realice. Esperemos que se dicten las instrucciones de aplicación que establezcan que la norma transcrita no puede aplicarse. Lo lógico es que la instrucción diga que esta norma no es aplicable, ¿ya?
y que además aclare a qué se está refiriendo por trama vial que contemple en primer lugar la extensión de vías públicas existentes en el entorno. Es bastante la tarea y muy difícil que va a tener la Secretaría Ejecutiva de Condominios con la dictación de estas instrucciones de aplicación, porque como ustedes verán son muchas, lamentablemente, las que va a haber que dictar y respecto de temas que yo creo que ni siquiera están bien definidos en la ley, entonces va a haber que entrar a innovar. En el literal B del mismo artículo, acá tenemos un podrá. Excepcionalmente, la Dirección de Obras Municipales, previo informe técnico de la urbanista, si la municipalidad contare con dicho cargo, podrá autorizar que los condominios no se dividan, o bien que uno o más de los sectores que se generen exceda la superficie que establezca la ordenanza, atendido que el nuevo condominio no representaría un impedimento para la conectividad del sector. De la misma manera, se podrán autorizar excepciones. Fíjense una cosa. Aquí, por alguna razón que desconozco, en estas últimas 4 líneas metieron el artículo 59. Yo creo que algún racional congresista se dio cuenta que tenía que darle una salida al 59 y lo metió acá. No lo metió en el 59. Las solicitudes, continúa el literal C, las solicitudes para acogerse a estas autorizaciones excepcionales deberán dar cumplimiento a los requisitos que se establezcan en la ordenanza e incluir un informe fundado suscrito por el arquitecto del proyecto. Es decir, se podrá solicitar la excepción pero con requisitos. Informe al asesor urbanista. Yo entiendo que si no lo hay en un municipio no se puede pedir este informe. Sería discriminatorio para aquellas personas que les tocara a ese municipio. Que el nuevo condominio no represente un impedimento para la conectividad del sector, incluir el informe fundado suscrito por el arquitecto del proyecto, cumplir con los requisitos que se establezcan en la ordenanza. Sobre los literales transcritos, la excepcionalidad no podrá aplicarse hasta que se modifique la ordenanza, estableciendo los requisitos adicionales para hacerla operativa, por lo que se deberán dictar, mientras tanto, de nuevo, las instrucciones de aplicación. Pero aquí tenemos así un punto. Fíjense que acá hay requisitos, ¿cierto? Yo debo cumplir ciertos requisitos. Tenemos 4 requisitos a cumplir y en el último pueden haber varios, además, contenidos. Por lo tanto, lo que yo aquí tengo es un procedimiento reglado. ¿Y por qué hago referencia a esto? Porque la Contraloría, respecto del artículo 136, dijo que si hay procedimiento reglado, el podrá no es facultativo. De ahí la importancia de que el procedimiento esté reglado y que no sea un solo requisito, como veremos más adelante que hay en otros casos, sino que yo diga, oiga, yo le presenté A, B, C, D, acoja. Como además los actos administrativos deben ser fundados, tendría bastante certeza de que me va a ser acogida si cumple con los requisitos. Así que aquí va a haber que estar pendiente de que la Contraloría mantenga el mismo criterio que tiene respecto de este dictamen del 26.306 con el artículo 136. Finalmente, ya lo señaló José Ramón, este artículo señala que las vías que se proyectan para cumplir la exigencia contenida en este artículo se incorporarán al dominio nacional de uso público, lo que representa un cambio sustancial, ya que la vialidad de un condominio, tal como decía José Ramón, era un bien común. En el artículo 57, esto también lo dijo José Ramón, así que ya lo voy a pasar porque tú te adelantaste en esta parte, y me voy a ir al artículo 59. La antigua ley, tal también como lo dijo José Ramón, decía que el condominio debería tener acceso a través de un espacio de uso público o una servidumbre. Ahora me lo limitó al acceso a un bien nacional de uso público. Y además agrega, pone una segunda limitante. Respecto a las unidades y edificaciones colectivas que contemple el condominio, dicho acceso podrá ser directo o a través de circulaciones de dominio común cuya longitud no exceda los 400 metros de recorrido peatonal. O sea, pone una segunda limitante. Esta norma no tiene transitorio, entonces uno debería entender que es una norma que puede tener aplicación inmediata y elimina la posibilidad de acceder al condominio por servidumbre, que era lo que señalaba el artículo 236. Ahora, lo que les decía recién, conforme este cachito de norma que quedó al final del artículo 55, yo voy a poder
solicitar al director de obras autorizar excepciones. Ahora bien, el problema es que si yo me remito a ese cachito, yo debería entender que en este caso lo que voy a requerir como requisito es la exigencia del informe técnico del asesor urbanista. Un solo requisito no es un procedimiento reglado. Por lo tanto, se cae en el riesgo de la discrecionalidad en el otorgamiento de la excepción. Yo espero que el reglamento logre subsanar el problema que tiene este artículo 59 y me establezca más requisitos y así yo pueda tener un procedimiento reglado y por lo tanto disminuir la discrecionalidad del director de obra, que por cierto para el director de obras también es una complicación, porque lo pongo en el evento de tener que decidir con pocos elementos objetivos. Para nadie es bueno. Someramente, en el artículo 59 se hace extensivo una norma que antes era para edificio de 7 o más pisos, el 4320 de la ordenanza, y se refiere al diseño de las circulaciones interiores que van a asegurar el tránsito y operación expedita de los vehículos de emergencia. Como les digo, esto ya estaba, pero para edificios de 7 o más pisos. Ahora se elimina esa limitante. Lo otro que también viene siendo un cambio se refiere en el mismo artículo 59, que tampoco tiene ninguna norma transitoria, se refiere a los tramos de cierre opaco, que seguramente ya ustedes lo vieron, que no podrá exceder de 1/3 de la longitud total respectivo deslinde con un máximo de 50 metros lineales por tramo. En los tramos de cierros opacos deberá resguardarse que la vereda destinada a la circulación peatonal cuente con adecuadas condiciones de iluminación nocturna. Sobre la redacción de este artículo, ahí me surgió una duda. Dice los deslindes del condominio que enfrenten una vialidad. ¿Se debe entender que el artículo aplica a vialidades que sean bienes nacionales de uso público? Porque si es así, debió usar la expresión línea oficial. O bien, también se refiere a vialidades privadas, por ejemplo, la vialidad del condominio vecino. A mí no me quedó claro. Y ojalá que el instructivo de aplicación me imagino que lo va a aclarar. Suele pasar. ¿Ya? En el artículo 60, que también les hacía una referencia a José Ramón, es aquel que establece el estacionamiento por cada unidad destinada a vivienda social. Bueno, es un retroceso, yo entiendo, porque la ciudad debe tender a disminuir la cantidad de automóviles de estacionamiento y no aumentarla. Porque además de que me parece a mí una mala estrategia, encarece el precio el costo para la inmobiliaria de construir viviendas sociales. Además, si yo quiero construir, o sea, es imposible construir en subterráneo. Por eso que les puse esa foto, porque a lo mejor algunos condominios se van a terminar viendo así. Precioso. La nueva exigencia, lo que les decía, aumentará los costos, pero además tiene un artículo afortunadamente transitorio que la hace aplicable a partir del 1 de enero de 2023. Esperemos que se pueda modificar antes de esa fecha. El inciso segundo del artículo 60 establece el podrá de nuevo, lo que les decía recién. Se podrá, dice, el referido reglamento podrá establecer supuestos en los que excepcionalmente se permitiría al director de obras la aprobación fundada de condominios con una dotación inferior, ¿cierto? Ahora, según la norma transcrita, aquí tenemos de nuevo requisitos. Tamaño acotado del condominio, el emplazamiento del condominio y otros factores técnicos que justifiquen una rebaja en el número de estacionamientos. A mí lo que no me gustó de estos 3 requisitos es que, ¿qué debo entender yo por tamaño acotado del condominio? Del emplazamiento lo puedo entender, pero del tamaño acotado la verdad no. Y de otros factores técnicos, de nuevo, caemos en un procedimiento que pudiendo haber sido arreglado, ya no es arreglado, es discrecional. Porque
otros factores técnicos que justifiquen una rebaja del número de estacionamientos. Yo puedo entender que lo justifica, pero a lo mejor el director de obra va a entender que no. Estos requisitos deberían ser objetivos. A mi entender, lamentablemente, no lo son. Esto rápidamente, el artículo 61 dice que las solicitudes que yo haga ahora ante el director de obras van a tener que señalar mi personería para representar a la copropiedad inmobiliaria, ¿ya? Habitualmente en los documentos públicos, escrituras, contratos, siempre tiene que ir la personería para representar a la copropiedad. Yo me imagino que el reglamento va a aclarar si solo debo señalarla o debo acompañarla. Pensando en que la normativa general me obliga habitualmente a acompañar, además de a mencionar. En el título 10º, que recién vimos, que hay normas que impactan fuertemente las copropiedades inmobiliarias, tenemos el tema de qué sucede con las que ya fueron ingresadas a las direcciones de obra, ¿cierto? Si solo la ingresé, yo honestamente lo veo mal aspectado. Si tengo la aprobación del anteproyecto o del permiso, creo que debe respetarse el artículo 3º de la Ley de Bases de los Actos Administrativos que está ahí señalado, que dice que los actos tienen presunción de legalidad, de imperio de exigibilidad. Un acto administrativo es un acto en el que yo creo. Por lo tanto, si a mí se me emitió el acto, se me emitió el permiso, no me lo pueden cambiar porque esta norma rige in actum y haya derogado la norma anterior. Que la norma tenga un problema enorme de técnica legislativa no puede justificar en ningún caso que se desconozca un acto administrativo vigente y válido. Pero efectivamente este va a ser un problema que va a requerir una instrucción de aplicación, sin lugar a dudas, por los también problemas que tiene esta norma. Por lo que les decía recién, porque la norma derogó la anterior y le dio un año al reglamento para ser dictado. O sea, no es menor. Habitualmente lo que las normas dicen en los transitorios es que empiezan a regir cuando se dicte el reglamento, no que empiezan a regir un año antes. Yo honestamente nunca vi una norma con tan mala técnica legislativa. Bueno, esto es un poco lo que les decía, ¿no es cierto? Se va a generar un conflicto. Yo espero que respecto de las solicitudes aprobadas se entienda que rige la norma vigente en la época de su aprobación, porque si no se provoca un daño patrimonial a la constructora que legítimamente puede ser demandado en tribunales. Es probable, yo espero que no, que este conflicto se zanje a nivel de tribunales. Yo espero que el Ministerio lo zanje antes y que el instructivo de aplicación algo diga al respecto. Aquí ya me salí del tema en que estábamos y pasamos a condominios de viviendas sociales. Sabemos que ahora está en la ley la limitación de las 160 unidades habitacionales, pero esta vez sí me pone casos en los cuales no se va a aplicar, que contare ya con su suyo asignado, que hubiera sido calificado por el Servio o hubiera ingresado dicho servicio y que contare con anteproyecto aprobado o permiso otorgado por la Dirección de Obras o hubiera ingresado a dicha repartición para la aprobación del anteproyecto o el otorgamiento del permiso. Ojalá este transitorio hubiera sido respecto de toda la norma. Claro, y no solamente respecto del 70. Aquí entramos en el tema que probablemente a todos ustedes les genera cierto misterio, las facultades del DOM. Tenemos cambio de norma, pero fíjense que a pesar del cambio de norma no hay tanto cambio de reglas. Si ustedes ven el inciso primero del artículo 10º de la 19.537, van a ver que se copió en el inciso primero del artículo 48 de la 21.442. Para acogerse al régimen de copropiedad inmobiliaria, todo condominio deberá cumplir con las normas exigidas por esta ley y su reglamento, por la Ley General de Urbanismo y Construcciones, por la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, por los IPT. Está repetida igual, ¿ya?
El único cambio es que al final habla de las excepciones. Cuando habla de las excepciones tiene un problema de redacción, porque cuando habla de las excepciones se refiere al DFL2 y al Reglamento Especial de Viviendas, pero también se había referido a las de la Ley General y su ordenanza. Pero entendemos que es solo un problema de redacción porque claramente si debe cumplir con la normativa de las otras, la excepción también le rige, es solamente un problema de redacción. En el inciso segundo del artículo 10 y el del artículo 48, también ustedes verán que son prácticamente iguales, es decir, no hay cambio. La redacción se mantuvo, se copió de esto. Tiene un agregado al final, pero los artículos son iguales. Por lo tanto, debería entenderse que el criterio respecto a las facultades del director de obra no cambia, porque la norma en su redacción no cambió. En el inciso cuarto del artículo 48 se refiere a las normas que pueden acogerse. Establece 4 casos: edificaciones existentes, con proyectos de edificación aprobados, predios con sitios urbanizados o proyectos de urbanización para condominios con tipo B aprobados. Así que acá lo que tenemos son los casos para aquellos que ya están aprobados los proyectos o que tienen edificaciones o urbanizaciones que ya están existentes. En el inciso quinto y el sexto del 48, miren, ahí si al solicitar el permiso para la ejecución de las obras que contempla el condominio, el interesado informa que el proyecto posteriormente se acogerá al régimen de copropiedad inmobiliaria, el director de obras municipales no solo deberá verificar el cumplimiento de las normas urbanísticas aplicables, sino también el de las exigencias urbanas y de construcción contempladas en esta ley. De todas formas, con la antigua ley, si yo cliqueaba en el formulario copropiedad, iban a revisar algo más, ¿ya? Pero se mantiene el criterio de que solo se pueden revisar las normas urbanísticas. Eso no cambia y tampoco cambia con esta norma. En el caso del inciso anterior, para extender posteriormente el certificado que acoge el proyecto, y ahí lo que también les decía recién José Ramón, se deberá reducir la escritura pública, el reglamento, ¿cierto? Se deberá inscribir, cumplir todos los requisitos. ¿Cuál es la única diferencia? No está en la redacción, está en que esta norma tiene más normas que tienen que ver con los aspectos constructivos, ¿cierto? Tiene exigencias urbanas y de construcción que la otra norma no tenía. Y ese sí es un tema que se debe resolver. Porque, insisto, el director de obras, conforme la ley orgánica de municipalidades, conforme al artículo 116, conforme al artículo 144, solo puede revisar normas urbanísticas. Entonces, por más que esta norma sea posterior, que modificó la ley orgánica de municipalidades, no parece que sea lo factible. Hay concurrencia de normas respecto de lo que debe revisar el director de obras. No es una norma, son varias normas. Yo espero que no se entienda que ha cambiado el criterio en ese sentido. Lo que les decía respecto del artículo 24 de la Ley Orgánica de Municipalidades, dar aprobación a los anteproyectos y proyectos de obras de urbanización y edificación y otorgar los permisos correspondientes previa verificación de que estos cumplen con los aspectos a revisar de acuerdo a la Ley General. Y el artículo 116 es claro respecto de cuáles son los aspectos a revisar, ¿cierto? Está claro. Son las normas urbanísticas. Y el 144 también es expreso. No da lugar a mayores interpretaciones. No debería, por lo menos. Conclusión. Conforme a las normas transcritas y ya lo dispuesto, o conforme a lo que ya he señalado, si yo al solicitar el permiso para la ejecución de las obras que contempla el condominio informa que me voy a acoger a la ley de copropiedad, en ese momento el DON deberá verificar las normas que rigen al condominio y deberá revisar, al revisar la solicitud del permiso de edificación o de ejecución respectivo, ¿no es cierto?, las normas pertinentes.
pero debo señalarlo en el formulario. Si no lo señalé, no las va a revisar y las va a revisar después. La idea es que las revise en ese momento. Según la misma norma, se debería concluir que el DOM debería revisar en la etapa de permiso de anteproyecto las normas urbanísticas acorde con su definición del artículo 116 y las exigencias urbanas y de construcción que ya hemos visto recién. Pero también ese es un tema, porque esas exigencias urbanas y de construcción no necesariamente son normas urbanísticas. Entonces ahí se genera un nuevo conflicto que deberá resolverse en las instrucciones de aplicación. Cuando se solicite aprobar el plano del condominio y emitir el certificado de copropiedad inmobiliaria, va a ser la oportunidad en que se revisará que se haya reducido escritura pública el reglamento y se haya inscrito, ¿cierto? Y cuando se solicite la recepción definitiva, se deberá verificar la existencia del plan de emergencia y que la obra sea concordante con el permiso. Un poco de disposiciones generales solo a modo, ya se los dijo José Ramón, la interpretación pasó de la División de Desarrollo Urbano a la Secretaría Ejecutiva de Condominios. Las instrucciones de aplicación pasaron de un organismo de una división técnica que está acostumbrada a resolver cuestiones urbanísticas a una nueva unidad dentro del ministerio que se está formando recién, lo que va a provocar un problema sin lugar a dudas. Ellos, además de impartir las instrucciones de aplicación, deberán proponer e implementar la política habitacional y los programas presupuestarios relacionados con la mantención y mejoramiento de condominios, mantener actualizados los registros de esta ley y ejercer labores de supervisión y coordinación y asesoría a otras divisiones o unidades ministeriales. Ustedes se dan cuenta que la tarea es enorme para una unidad nueva que esperemos tenga la suficiente dotación de personal para cumplir todas estas tareas. Hay el artículo 97 establece expresamente que las Ceremis van a tener que resolver las reclamaciones interpuestas en contra de las resoluciones dictadas por los directores de obra relacionadas con el certificado que declara un condominio acogido al régimen de copropiedad, la modificación, el cambio de destino a unidades o la ejecución de obras. La verdad que siempre que hay una resolución del DOM, queda abierto el procedimiento de reclamación del artículo 2 y 118 de la Ley General, ¿verdad? Pero acá se especifica más en detalle. Bueno, lo que les decía recién respecto del ámbito. Y lo único nomás para tener en cuenta es que el artículo 101 dice que cada vez que yo lea una referencia a la 19.537, la debo entender realizada a la 21.442. ¿Ya? Esto es importante porque hay la ordenanza, la ley general, se refieren de hecho a la antigua norma y yo debo entender que el artículo se mantiene, no se deroga, pero ahora se refiere a la nueva ley. Eso es. Y vamos a ver qué pasa con las DDU, que esas sí que van a tener que adaptarse, derogarse, quedar sin efecto, no sé qué, porque son muchas las DDU respecto a este tema, no sé qué solución va a ocupar el mismo. Esa es la presentación. Muchas gracias.